pero son bien bonitas, les voy a mostrar, porque son aves muertas, digamos, avecitas que están en el Museo de Historia Natural. Eh, De dónde? ¿De la Nacional? de la Universidad del Cauca. Nunca. Y bueno, impacta, digamos, impacta como esa relación pero también es esa música, esas rimas, ese canto casi de la tierra, y que, pues, hacer dormir, digamos, que tienen ese sentido casi mágico de ser canciones para niños muertos que no pueden dormir, ¿no? Eh, bueno, en relación a lo que usted me mencionaba, me alegra que esté en ese proyecto. Santiago, cuando quieras, si lo deseas. Bueno, pues yo tengo, así como para ir por partes, no tenemos cronograma, ¿no? Cronograma de puntos, sí, puntos, las preguntas, hasta yo tenía un texto, tengo un texto para pasarlo a nuestro futuro comité editorial, para ver si cae o no, que se llama Sobre el arte y los lugares comunes, pero lo primero es eh, el material que tiene que ver con pues unas partes de video, así que voy a compartir primero. Lo primero es un audio que le puse a una imagen, a un video que ya habían visto. Es que es muy suavecito, pero para mí fue muy importante porque tiene que ver con la estimulación auditiva. Entonces voy a ponerlo pantalla completa y es un minuto, ¿no? Bueno, ahí el primero que ustedes ya lo habían visto. Eh, ya lo... ¿Se oyó bien? ¿Corrió bien con el sonido? Sí, sí. Bueno, entonces, digamos, estuve trabajándole, es que estuve trabajando realmente en otro serie de dibujos, pues que ya voy a compartir, pero entonces en un momento estaba tan varado que de pronto dije, no, voy a meterle el audio a esto, a este otro que tenía pendiente, que estaba en el tintero, así que se lo puse y lo mandé así. Y el que estaba haciendo, en principio, era este que viene, voy a compartir un momento. Entonces lo voy a mandar, no tiene audio, está totalmente en proceso, entonces hay como diferencias de calidad en la imagen y solo voy a poner para que ruede y me gustaría mostrarlo luego terminado, pero es que siento que en este me ha faltado inspiración, en los dibujos no, o sea, digamos que la serie de dibujos fue un verdadero placer, pero ahora que tengo este problema con volverlo y movimiento, pues que me he metido en serios líos, entonces voy a ponerlo así sin más ni más. A mí me gustaría que se lo imagina como con unos tambores sonando, algo, pero este no va a ser el ritmo ni nada. Yo sé, ahí solo estoy probando, que vaya y vuelva y se transforme, pero sin trama, sin nudo ni desenlace ni nada, sino como la materia prima.
que partía de los dibujos. Y ahí termina. Pues ahí termina el que hice para presentar ahorita. Eh, la verdad le da muchísimas vueltas esas 2 semanas, casi que hasta el punto de vista de la inutilidad, que uno dice para dónde va, cómo comienza. Hice un inicio que tenía que ver con esta persona que bajaba la mano, pum, para que empezaran como a bailar y quería hacerlos bailando y hice una música y todo, pero no cuadró nunca nada, así que di vueltas y tan mal que me pasé fue al que les mostré hace un segundo. ¿Tiene la versión con música? Pues No sí, importa. la tengo, pero a ver. Preséntela, o sea, igual. Porque también es interesante, antes de decir algo, es Sí. como saber qué suena en su cabeza. Eso Así es lo usted que diga que no. quería ver, sí. Usted ha dicho cositas ahí. Yo como que anotaba inspiración, placer, sin trama, pura materia, como, ¿qué es lo que usted está pensando antes de uno decir respecto porque no se sabe bien? Lo que pasa es que no sé, Eh, tengo que encontrar primero el que tiene audio, un segundo. Todo esto es en preparación, no quiero justificar tanto, sino solo mostrar, pero aclaro. Trataba de que las imágenes coincidieran con la música y en este caso están desincronizadas, pero bueno, en algún momento va a pasar que se sincronice, ¿no? Y yo en términos de audio no me quiero complicar nunca, porque como no soy, sí, quiero que haya como sonidos azarosos como en el anterior, y en este quería como un patrón, tum, 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 tum. Entonces lo que hice fue poner como una cortina de un sonido básico que sonara parejo, un sonido continuo, y después unos tambores que se repitieran en secuencia sin nada. Y a partir de ahí, pero entonces sentía que iban muy rápido para lo que podía dar en imagen. Pero yo quería hacerlos bailar y no, pues mejor dicho, terminé fue haciendo el primero que vimos. Y este sigue en el tintero, sigue haciéndose, pero llevo 2 semanas y pues finalmente estos videos, yo quiero que sean como presentaciones de dibujos más que videos, más presentaciones de obras, como que sea una introducción a una imagen, que después la gente vea en papel, o existe en papel. De nosotros, las de la vez pasada que quedaron en el link, esa sí se borró toda haciéndose, pero la idea es que sean como introducciones a trabajos y no tanto pensar en un video arte, sino que sean como cosas cortas, muy cortas. Y en este dibujo me demoré, yo creo que como 4 meses en el último. Era dele y dele y dele y me da embarrada hacer una cosa de 30 segundos, pero bueno, fueron, sí, queda como el registro de lechura. A veces he pensado reemplazar el video por el registro de lechura, que haya como esos momentos que desaparecen porque pues van dándole paso a otros y a otros y a otros hasta que quede el resultado final y dejar como ese registro sin tener que meter ni música, ni baile, ni nada, sino solo el registro. Pero hay ciertas partes de esta secuencia en donde sí me parece que están como bailando. Además yo en mi cabeza siempre estaba pensando en hacerlos bailar, siempre escuchaba como tambores pum, 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 pum,
entonces una imagen cambiaba de una posición a otra, a otra, a otra. Así que bien que mal, voy a orientar esto hacia, hacia un audio, pueden ser solo tambores, mucho más simples. Pom, pom. Me puse a buscar sonidos con esos tambores de agua de los que estábamos hablando por las calabazas. Ahí hubo un buen repertorio de instrumentos para buscar cosas y guardé archivos. Ahí no utilicé eso, pero en el banco de archivos de audio grabé pum, pum, soniditos de tambores. Es increíble ese montón de calabazas como las hacen sonar. Sí. Nada, primero gracias. Ricardo, ¿quiere decir algo? Mm, bueno, digamos, yo hice algunas palabras que me ocurrieron con el primer video. Es, primero me apareció la imagen de un muelle y fue curioso porque a medida que avanzaba las imágenes vi un piano, después apareció como un desierto y, y posterior a eso vi como ya la ciudad. Pum. O sea, si al comienzo vi como un muelle, un piano, después apareció ese pequeño como desierto y vi como un metro o como un tren, digamos, respecto al primer video. En el segundo, la música sí acelera y le da velocidad a las imágenes, las pone en vértigo. Yo no soy músico, pero más o menos coincide ese elemento percusivo con algunos movimientos pues, que están ahí presentes. Ambos, pues a mí me agradan, me parecen que son como esas secuencias en donde lo claro oscuro se pone. Digamos, siempre que veo y esto lo he sentido desde hace algún tiempo, siempre que veo, yo veo es como los grabados de un Goya, de Rembrandt, incluso como con un Blade, en donde hay mucha fuerza expresiva entre ese contraste de una persona que aparece bien vestida y al momento aparece desfigurada, borrada. Entonces, como que siento que ahí hay algo fuerte. Yo, a diferencia de meterle un ritmo tan percusivo, digamos, como tan marcado, la primera vez que lo vi me imaginaba algo más estilizado, por así decir. Digamos, como una música un poco Chévere. menos fuerte, menos de contrapunto. Y entonces fue como interesante saber que era todo lo contrario a lo que usted tenía como planeado para esa secuencia de dibujos. Pues como que eso fue lo que yo puedo decir respecto a sus... Gracias. Santiago, ¿yo qué te digo? No sé, se me surgieron bastantes cosas, como en general y en particular. Por un lado, gracias. En términos generales, me gusta y me ha gustado desde lo que he visto, pero todavía ese gustar no dice mucho. Una cosa, digamos, anoté algunas palabras, me gustó esa relación entre inspiración y placer cuando decías la serie de dibujos de la segunda, de la que está con música o sin música, pero como esos problemas, pero que la serie de dibujos surgió con placer y lo relacionabas con la inspiración. Eso del sin trama, de que no se trata de que hubiera tramas, aunque a veces dices quiero que este movimiento sea el inicio de una danza, y lo de pura materia. Digamos que si yo estamos hablando de esto, ¿no? Pero estaría por un lado esa relación entre lo que nos estás mostrando, y lo digo porque tú mismo lo planteaste, es decir, este video, esta serie de videos de imágenes en movimiento acompañadas de sonido, eh,
y el dibujo final, el resultado final. Entonces hay una relación entre esto. Esto es, lo importante es la obra, son independientes, pueden serlo, pero cuando yo veo este video, como que me intento relacionar con ella pensando que es una obra en sí misma, digamos, o una parte de esta obra total que al final sería el dibujo del final. Entonces la pregunta por esa articulación y sobre, ¿cómo decirlo?, el estatuto de estos videos. ¿Es simplemente una muestra? ¿Es obra? ¿Hace parte de la obra? ¿Lo quieres articular como obra? Porque tiene el potencial de serlo, Sí, más allá de la curiosidad de que fue un proceso, digamos. O puede ser el registro de un proceso, pero en ese sentido es distinto. Estás documentando algo, pero cuando le empiezas a meter música, ritmo, como que estás interfiriendo también no es simplemente el registro de lo que hiciste, no es neutral, claro. sino estás, bueno, y eso, siento que esta forma expresiva de imagen en movimiento eh, es poderosa en sí misma, aparte de lo que puede ser quizá el dibujo final, que también está, digamos, y que existe en otro formato, que no es el virtual, ¿no? Eh, Está ya en algún lugar, no sé dónde está, pero existe, existe. Eso me parece bien interesante. De nuevo, en manera general, antes de decir algunas de las cosas como de lo que me generó el primero y el segundo, lo del ritmo, ¿no? Lo del ritmo y lo de los movimientos. Me he dado cuenta que en términos generales, la imagen movimiento lleva un ritmo fijo a lo largo de todo el video. Y los trazos también. Quiero decir que tú podrías, supongamos, esto no es sugerencia ni nada, sino es algo que estoy pensando, ¿no? Tú vas así, pero podrías en algún momento alargar un trazo que sea parte del movimiento, ¿no? Sí, Pero lo que noto es que hay un tempo fijo de momento y no estás jugando, y eso implicaría, supongo que técnicamente cosas bien difíciles, ese movimiento del sostenido o de la como de concentración o amplificación de ese tiempo movimiento. Intento decir todo esto sin petulancia ni arrogancia alguna, ¿no? Digamos, eh, bueno, en cuanto al primero, al comienzo decía, bueno, charcoal scene, ¿no? Escena de carbón, y por qué en inglés, ¿no? Y después mencionas lo del charcoal sin, el sin, S-I-N, SIN. pecado, ¿no? Eh, bueno, y eso es maravilloso porque aparece algo que yo no había pensado y que también es la decisión de ponerlo en escena y no al revés, ¿no? No poner pecado y jugar con que eso es escena, sino escena y que eso quizás sea pecado. De nuevo, tú dices pecado y uno empieza a pensar en que quizá haya trama en todo esto, aunque hablas de una sin trama, ¿no? De una pura materia. Eh, el inicio me gustó muchísimo, muchísimo, de ese charcoal scene. Y como a todos nos genera lo que tenemos dentro de nosotros, pues pensé en cómo ese blanco hace parte, ¿no? Como en el dibujo de japonés y chino, ¿no? También naturalmente pensé en ese occidente de lo grotesco, de lo difuminado, de Goya, de lo que ahorita no recordó. Y cómo eso va generando cosas, ¿no? Yo veía esa imagen, después Ricardo mencionó Muelle, y dije, es impresionante cómo levantamos ciudades sobre marismas, ¿no? Sobre pantanos. Eh, pero fíjate que eso es un relato que quizá no esté ahí, ¿no? Claro, mejor, Sino que, mejor, mucho y mejor. es la alegría del arte, la gratuidad y pensé en el lago y en esta ciudad, bueno, etcétera.
Eh, el sonido acá no es musical, ¿no? No es percusivo, sino sobre todo hay mucho como uno siente como el trazo, ¿no? Que puede ser trazo en arena, pero se siente un poco el trazo en el papel, ¿no? Sí, sonidos Eh, en papel, correcto. en el segundo está sin música y después con música. Curiosamente, fíjate que no siempre tiene que tener música, ¿no? No digo sino tú también puedes jugar con que haya momentos en que hay percusión, pero hay momentos de puro silencio. Pero sentí, pues, que la música añade algo, digamos. Puede ser superfluo y ser innecesario, pero atrapa, ¿no? Pero esto era un poco ritmo frenético y aunque era muy corto, llega a ser demasiado extenso quizá con esta música tan frenética. Me inquietó ese punto al comienzo en negro, arriba, que genera como me pregunté al final esas puertas a dónde, porque sentía que aparecía la muerte y también en los ángeles de la muerte o de la vida, ¿no? Sí. De nuevo generando cada uno discurso, relato. Esas puertas a dónde, esos umbrales a dónde, en algún momento vi una especie de ser demonio animal que también hacen parte mucho de este carboncillo, ¿no? Que formas que antropomórficas, pero también zoomórficas, y que no son, porque son en proceso, Ricardo hablaba del claroscuro y de la difuminación. Siento que hay mucha potencia, sobre todo, digamos, y pues que es bien interesante lo que estás haciendo y que quizá no haya materia pura, digamos. Quizá no sé si recuerden la Ursonata de Schwitters, un poema larguísimo, pero que, no, que en donde a partir de fonemas, sobre todo, no, la palabra no es ni siquiera el elemento mínimo, no es la palabra. Perdón. Donde el elemento mínimo no es la palabra que es semántica, lógica, sino la sílaba lograda con fonemas. Entonces es tra, ta, 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 cha, cha, cha. Pero hay una partitura, hay un poema. Pero habrá la pura materia o yo quiero que se traca, taca, 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 que sea la Primera Guerra Mundial y esos aviones. Entonces es bien difícil ese juego de la pura materia, ¿no? La música se supone, decía Borges, era liberada del logos, del contenido lógico. Nada, gracias por compartir y ahí hay no sé qué, sino mucho. Eh, Tú eres bien consciente de eso, que no sea virtuosismo, ¿no? Que nunca llegue a ser un juego de virtuosismo el despliegue de esa mano en el papel, ¿no? Que creo que se desvirtuaría lo que está pasando ahí. Entonces, nada, que sigas compartiendo Pues sí, sí, tomé nota de nuevo, digo, de lo que acaban de decir. Y son cosas que, pues, frente a las cuales no hay respuesta. Es decir, uno tiene como algo entre las manos y hay que ver qué va pasando y cómo se va desarrollando. En efecto, creo que los videos hacen parte de una obra paralela a los dibujos o simplemente sincrónica. Van al tiempo, pero sí, claro que tengo interés en hacer bloques de imágenes en movimiento, pero que duren muy poco tiempo. También pienso en que duren muy poco. No quiero mandar a una cosa de experimental de 2 horas o de una, sino que tenga un poco la paciencia de la persona moderna o contemporánea que canalea y que no tiene más paciencia que 30 segundos para ver nada y en 30 segundos puede haber una intención clarita sin tener que hacerla más larga y pues por eso estos son como filminutos, algo así, todos duran medio minuto o un minuto, pero no pueden durar dos. fíjate que eso lleva una exigencia, digamos, porque si tú le vas a echar el cuento durante 2 horas, uno está dispuesto a aburrirse. Es decir, que vaya a haber momentos no vas a estar 2 horas así, sino que vaya a haber, pero en 30 segundos, como en el haiku, pues todo vale, digamos. Entonces, 5 segundos muertos
son aguanta, 5 segundos sí, muertos. aguantar, claro. Eh, Sí, me gusta esa idea. Y también lo de hacer son como sostenidos. Y sí, he probado con sostenidos, partes que se callen un poquito y la imagen cambie de espacio. Pero sí, en efecto pasó muy perspectiva la cosa, muy rápida y trataba de ritmarlos. Pero pues bueno, digamos que está, pues como ese está tan andando, entonces realmente espero mostrarlo luego después de estas apreciaciones. Y, y lo que sí me quedaba, ahora digamos ir pasando de tema, es la relación con la técnica también. O sea, yo también quiero ser muy intuitivo con respecto a los videos y a la música y a lo que le ponga, que no sea tan largo, que yo no me demore tanto tiempo, sino que se vea una intención rápida y se concrete rápido. Y bueno, a veces uno se demora mucho, pero que haya cierta inmediatez y cierta como espontaneidad en esta serie de imágenes en movimiento. Y ahora sí, pasando de tema, ya para pasar al otro punto, que yo no sé, es un cambio tal vez brusco con respecto a la presentación de videos. Pongo el link en el chat para que vean, ahí están otros videos. No he subido casi cosas a YouTube, pero tengo algunos. Está bueno, el que subí hace un segundo, pero simplemente para poderlo compartir, pero ahorita lo bajo de ahí. Y hay otros que están, sí, los que tengo ahí montados, tengo como 6, no sé. Después, pues si se meten a ese enlace pueden ahí sí suscribirse y activar la campanita. Esa clase de vaina. Entonces, pues yo iré subiendo videos de vez en cuando. Pero entonces, digamos que aparece, para pasar al otro tema, la idea de la trama, por un lado. Yo digo, todavía conectado con lo anterior de estos videos y esta serie de imágenes, que yo no quiero trama, o bueno, o sea, ¿por qué no a veces ser ingenuo y explícito con una trama? Que haya un nudo, un desenlace y que haya ingenuidad y que no haya problemas con eso. Pero lo que siempre es más fuerte es la materia, ¿no? La materia sonora o plástica y la manera en la que coge de corazón a corazón. No hay lenguaje lógico discursivo de por medio, sino ¡pum! Afecta o no afecta, se impone o no se impone. Y en ese sentido, pues uno trata de ir hacia esa materia, pero la trama siempre va a estar. O sea, de una u otra manera, el arte abstracto, por más que se quiera alejar de la trama, uno puede decir que son las aventuras de los cuadrados y los círculos y los azules puros, y ahí hay algo, ¿no? No es necesariamente una cosa sin... Puede que sea irreductible al lenguaje lógico discursivo, pero hay una trama y puede haber tensión y puede haber también un desenlace. Entonces no hay que ser tan escéptico frente a la trama, la idea de la trama, ¿no? La trama en el sentido, pues, no sé, clásico, que haya una historia y pueden ser tramas extrañas. Entonces pensaba en bueno, por un lado esta relación de la imagen con la trama y por otro lado la relación con la técnica. Con esto quiero decir que me estaba basando en un autor que se llama David Hockney. O sea, digamos que es una... Vamos a ver cómo puedo abrir este tema. Voy a compartir pantalla con una presentación. A ver cómo se va abriendo el tema realmente, más que cualquier otra cosa. Díganme si ven la la luz. presentación. Todavía no. No, la presentación. Y digamos que con esto es un cambio de tema y de época y de todo, pero es una introducción al texto que voy a pasar para que entre el comité editorial. Cuando va nuestro comité editorial, recórtele esta idea y no sé cómo tratarla hoy realmente porque hice una presentación. Pongo una imagen medieval. El director es Santiago. Sí, una imagen medieval muy como tiene algo de cubismo porque estos personajes tienen como algo de origami, ¿no? Está todo lo contrario a lo que pasa luego en el mundo clásico, o bueno, digamos el Renacimiento y después la época clásica, o sea, barroco y digamos esos 5 siglos que podemos llamarlo así, mundo clásico, desde el final de la Edad Media hasta el siglo XIX, cuando empezaríamos a hablar de lo moderno, la modernidad. Y entonces, digo que me baso en un autor
para dar un rodeo técnico que se llama David Hockney, que dice que se inspira en el cubismo muchas veces, no tanto por copiar su lenguaje, sino porque le parece que es una perspectiva frente a la vida, que privilegia fragmentos sobre visiones totales. Y él, pues siendo aparte uno de los grandes artistas del siglo XX y sigue vivo y es un viejo increíble, un viejo, puede tener 80 años, pero pues aquí yo debería estar mostrando imágenes de David Hockney, pero supongo que lo han visto por aquí, es muy conocido este señor, pero él ya hizo su exposición que se llama como las series del encierro. Encierro es que en pandemia el tipo arrancó a los 80 y pico años y sacó una serie increíble y ya la tiene colgada de lo que duró en la pandemia, ¿no? Entonces, él realmente es como un niño que no puede parar de trabajar. Y lo que él hizo fue que le dijo, me tocó parar de pintar porque creo que descubrí algo frente a la técnica que usaron los clásicos para hacer sus imágenes ilusionistas. No usa la palabra ilusionista, pero sí realista. Y lo compara con la Edad Media. Dice, no, bueno, más bien dice, hay unos grandísimos contrastes. Las historias del arte nos cuentan, y aquí sí voy muy al pie de la letra, espero no, digamos, meter como media hora con esto, supongo. Dale. Porque nos dice, yo tuve que dejar de pintar para tratar de ver qué fue lo que pasó entre este mundo medieval, del que pongo un ejemplo casi que al azar, esta imagen que estamos poniendo acá, o esto, en donde cuando, de hecho podemos creer que son más encantadoras estas imágenes que una realista tipo Velázquez, Rubens, y de pronto nos devolvemos acá, pero en todo caso la gente que vivió el cambio y el contraste entre un espacio plástico, un mundo de imágenes medievales, planas, simbólicas, bellísimas, claro, y de pronto lo que pasa acá, pasó a un Canaletto, siglo XVIII, aunque él va a poner el contraste, bueno, en las historias del arte se pone el siglo XV, ¿no? En el siglo XV, el Renacimiento, Brunelleschi, el punto de fuga, la perspectiva, y ahí tendríamos el cuento, pues ya machacadísimo y contadísimo de la aparición de la perspectiva y cómo cambia, pero él piensa es en qué ocurrió realmente para que de esto se pasara a esto, y aunque yo estoy poniendo dos imágenes lejanas en el tiempo, una digamos que es del siglo XII y esta del siglo XVIII, realmente el umbral está en 1430. Él dice, ahí de pronto aparece este contraste y las historias del arte nos dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué los pintores dejaron de hacer estas imágenes planas para empezar a hacer imágenes que tienen un nivel pues de detalle tremendo? Entonces pongo como ejemplo Hans Holbein, el eterno los eternos embajadores de Hans Holbein, pero si uno ve lo que quieren de la imagen, pues claro que se aleja muchísimo de lo que pasaba en la Edad Media, en donde no hay ni siquiera una intención de realismo. Aquí está la calavera, ¿no? El cráneo enigmático en el piso, este cráneo que si uno pone el ojo acá, donde estoy poniendo el mouse más o menos, o sea, lo ve desde este punto de vista, pues de esta forma se acorta y aparece un cráneo fotográficamente hecho. O sea, aquí la tesis de David Hockney va a ser, voy a hacer un acercamiento a este pedacito que está acá, es decir, este broche en la boina de este señor, y es esta calavera que aparece, y bueno, una calavera que también está en el piso y aparece en un cráneo, ¿no? Que aparece como un botón puesto en esa boina. Vuelvo el cuadro atrás, simplemente para situarnos. Aquí está este libro, por ejemplo. Bueno, la pregunta termina siendo, ¿qué pasó? ¿Por qué razón? En tan poco tiempo se pasa de esas imágenes planas, simbólicas, casi caricaturescas, si se quieren, y muy, muy vivas, a esto. Es decir, aquí Hans Holbein está pintando en la partitura. Es decir, esto lo ve él y nosotros que podemos ver imágenes que hacen unos zooms tan tremendos, pero uno en los museos no lo dejan acercarse así, para ver esto que estamos viendo. Y de nuevo voy para atrás, y ahí este es el librito chiquitito. Vean el mapamundi de abajo, arriba está el cielo, abajo la tierra, y si uno se acerca, ahí está el mapa. Esto, bueno, realmente es un nivel de acercamiento
que pues es ilusionismo en donde él sigue preguntando qué pasó en tan poco tiempo, porque no es un desarrollo de miles de años o de cientos de años, como en Grecia, por ejemplo, que uno va del arte arcaico griego al arte clásico griego, y pues claro que hay grandes diferencias, pero son siglos de por medio, pero aquí son menos de medio siglo. Vermeer. Y lo que Hockney empieza a mostrar, y aquí sigo con la historia de él, casi que esto sería como una, de hecho, pues este sobre el arte y los lugares comunes es un comentario en una parte del conocimiento secreto, que es la investigación que hace David Hockney. Él dice qué ocurrió en los talleres de estos pintores, para que se empezara a tratar la luz de esta manera, en los detalles de esta manera, y no puede ser simplemente que se quitaron una venda al final de la Edad Media y empezaron a pintar bien, que simplemente ocurrió un milagro, sino que tuvieron que haber visto algo. Y él compara estas dos imágenes, poniendo un Pantocrátor medieval al lado de un Van Gogh, y la historia del ilusionismo está en medio de estos dos, diciendo entre Van Gogh y el Pantocrátor hay similitudes, hay conexiones. Del Pantocrátor, pues no hay conocimiento de este mundo ilusionista clásico. En Van Gogh sí lo hay, ya un rechazo también. Y de estas imágenes que estoy mostrando, esto es lo que está en medio, ¿no? Y la tesis de Hockney, en parte, que yo no sé cómo resumirla o irla contando, es que pues la imagen fotográfica antecede con 500 años a la cámara fotográfica. Y en ese sentido hay como un gran rodeo técnico en donde uno pregunta, bueno, o dice, ¿dónde está el arte? En ese sentido todo se está reduciendo a copiarle al mundo real, pero bueno, también en este mundo clásico es que aparece el artista, ¿no? Con Miguel Ángel, la figura como tentativa individual única, cosa que tal vez en el mundo medieval no está, o está de otra manera. Podemos siempre encontrar claros cracks, pero digamos que firmado Rafael, firmado Leonardo, firmado Miguel Ángel, firmado Caravaggio. Igual como con la música, uno podría decir que desde el barroco ya aparece algo que ya deja de ser cortesano. Aquí estaría bueno que estuviera Camilo para ver que deja de ser la música cortesana, anónima, y aparece Bach, Händel, Beethoven, Mozart, ya como genialidades individuales, ¿no? Bueno, entonces aparecen estos dos, este contraste, y en medio, entre el mundo medieval y el moderno, pues este mundo de ilusiones de 500 años. Y él dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se basa en unos dibujos de Ingres, dice 1820, que un autor que está pintando turistas ingleses que llegan a Francia, y dice también los cuadros hablan de cómo fueron hechos. Y en ese sentido hay pistas en las imágenes que nos dice qué pasó ahí. Y en lo primero que yo me fijé en estas imágenes de 1820, antes de la cámara ni fotográfica, daguerrotipos, antes de todo, es que tienen líneas que me acuerdan a Andy Warhol, porque tienen aspecto de calco. Así que este señor empieza a entrar en el plano puramente técnico, y digamos que dejamos a un lado la pregunta por el arte, el artista, sino por tipos que han visto algo, por lo cual les toca empezar a hacer imágenes de determinada manera. Él compara, este es un pantallazo del conocimiento secreto, una caja de Camel con el formato de estos retratos que hace Ingres, y dice realmente cuando un pintor hace un retrato de alguien, del vivo, la cabeza queda, si no del tamaño original, pues es más grande, es el sight size, así lo llama, y no así en anés, es muy chiquito. Así que no solo muy chiquito, sino muy muy rápido. Así que yo creo que este señor Ingres pudo haber usado la cámara lúcida, y su conocimiento secreto tiene que ver con que no hay registros de uso de cámaras lúcidas ni de cámaras oscuras. Bueno, de cámaras oscuras de hecho sí hay registros, pero nadie se imagina a los artistas trabajando con cámaras oscuras en el mundo clásico. Este es Andy Warhol, él proyecta, calca, quita la proyección, y aparecen estas líneas como tan obvias que a él le interesa, pero dice por qué aparecían en Ingres más de un siglo antes. Y bueno, esta es la famosa cámara lúcida. Entonces es un artefacto, aquí está un lente, este es el modelo,
y esta imagen se repite dentro del lente, que al poner el ojo sobre el lente, sobre el cristal, pues el autor sobrepone la imagen en el papel y digamos que podría calcar. Ahí dice, aparecen líneas con aspecto de calco, y aquí está David Hockney haciendo un modelo con la técnica, pero dice, bueno, está bien esa técnica, aunque no sirve para calcar, sirve para poner puntos de referencia. Lo interesante también de David Hockney, esto sí es falla mía en mi presentación, puede que en la subida, si tengo tiempo, los ponga, y es que él tuvo que parar en este punto para su investigación técnica y se fue a su taller a hacer dibujos de amigos a partir de cámara lúcida. Hay como 200 dibujos del tipo pintando a sus amigos utilizando esa técnica y son maravillosos. Entonces, bien, digamos que va pasando como por pistas, y la primera pista pues sería las líneas con aspecto de calco. La segunda se mete a la Capilla Brancacci en Florencia y dice, en todos los cuerpos, objetos, cosas, en el espacio plástico clásico, en los cuadros de ese mundo, pues de estos 500 años realmente, desde 1430 y algo, hasta que aparece la cámara fotográfica, todos los cuerpos tienen puntos directos de luz. O sea, la luz cae de frente en todos los cuerpos. Empieza a mostrar imágenes y además con una gran, dice, ya no hay este elemento simbólico, plano, sino empiezan a ver rostros individualizados, personas con rasgos concretos, retratos concretos. Así que pasa por la luz directa y dice también los iris están contraídos, o sea, los modelos tenían que estar a plena luz del día. O sea, todos los cuerpos tienen luz directa. Luz directa quiere decir zonas blancas en la cara, si no blancas, pues muy, muy claras, en contraste con otras muy, muy oscuras. Detrás de las orejas es muy oscuro, detrás de la mano es muy oscuro, pero en la punta de la nariz hay mucha claridad. Y así en la ropa, en todas las cosas. Y dice, la única... Bueno, ¿por qué todas las imágenes pasan por este grado de luminosidad en una época pues en donde si no hay luz eléctrica es que estamos a mediodía? Tienen que haber puesto los modelos a mediodía a posar, así hayan puesto un fondo oscuro luego. O sea, todas estas personas estaban en plena luz del sol. Y la luz del sol tiene que ver entonces con su teoría que va a armar con respecto a la óptica. Así que, bueno, aquí voy... digamos pasando un poco rápido, porque él retrocede, va hacia atrás en el tiempo, ya no es Ingres en el siglo XIX, sino Jan van Eyck. Jan van Eyck nos pasa pues a Holanda, creo que estoy mal, es Bélgica, Holanda, los Países Bajos, está en el norte de Europa, va a hacer una comparación entre el norte y el sur de Europa. Entonces pasa por candelabros con aspecto muy, muy fotográfico. Si uno ve el cuadro completo de los esposos Arnolfini, que este es un detalle de este cuadro, lo voy a mostrar rápidamente, es este, hay como un contraste entre elementos que tienen cierta cualidad fotográfica y otros que no. Por ejemplo, ellos tienen un aspecto de muñequito de cera, de una u otra manera, hay algo medieval en ellos. Si uno pone una bola sobre ese suelo, se rueda hay un efecto de rampa en el piso. Hay algo como desproporcionado también entre el tamaño del cuarto y el tamaño de ellos, pero los pliegues de la ropa y sobre todo el candelabro, dice, eso no puede estar hecho, bueno, cámaras lúcidas ni hablar, porque la tecnología no es posible en este momento. Es decir, cuando se habla de cámaras oscuras, si hay posibilidad de utilizar cámaras oscuras es hasta el siglo XVII, pero con Jan van Eyck nos vamos hasta el siglo XV. Y él empieza a hacer esos contrastes en este mundo de imágenes, pues que tal vez para nosotros son superadas en la medida en la que hemos pasado por las vanguardias del siglo XX, tipos que pues ya no quieren saber de hacer efectos, de ilusiones, ni de repetir el mundo exterior, pero en este contexto, pues son muchos siglos en donde esta intención es muy, muy vigente. Entonces va a pasar como por ciertas pistas, decía, las líneas con aspecto de calco, estas luces directas, todas van a apuntar a la óptica. Aquí hay un grado del siglo XVII donde aparece un ángel, un ángel o una musa, como si la verdad pasara por la óptica, pero también hay un grabado que no encontré, la imagen lo tengo, es un diablo en vez de una musa. Esta serie de ilusiones pasan por la óptica y nos dice, bueno, hay muchos ejemplos ópticos, y digamos que esta no es una tesis únicamente de David Hockney, porque pues la utilización de lentes y cámaras en el mundo clásico es más o menos divulgado, pero él, bueno, sigue pasando por sus
por sus pistas. La primera es un candelabro en ese cuadro insertado que pues es tridimensional, redondo, los brillos correctamente puestos, así que nos dice los objetos brillantes también son una suerte de signo, porque que los brillos queden bien puestos quiere decir que se ha podido fijar la luz, porque cuando uno se mueve, los brillos se mueven de los objetos brillantes. ¿Cómo pueden llevar un objeto brillante a un nivel fotográfico? Y no es posible en este momento usar la palabra fotográfico en sentido como retrospectivo, porque pues nosotros conocemos las fotografías y aquí decimos, esto es una fotografía hecha a mano. 500 años antes, ahí sí, 500 años antes de la cámara fotográfica o daguerrotipo, bueno, esa historia de heliografía, daguerrotipo, cámara. Y Vermeer, siglo XVII, de nuevo, esos candelabros en donde las luces están puestas como si se estuvieran viendo antes de ser pintadas, todas correctamente puestas, y después pasa por cuadros. Dirk Boots, si no estoy mal, se llama el autor de este cuadro, dice pintan con fueras de foco, y el fuera de foco es un signo pues inequívoco de la utilización de la óptica, porque nadie ve fuera de foco. Es decir, aquí hay artificialmente reconstruido ese mismo mantel visto desde arriba, y toda esta zona está pintada fuera de foco. Es decir, este pintor, aquí vuelvo al mantel tal como aparece en el cuadro, dice, de pronto aparece como pasado por la óptica, porque es que nadie ve fuera de foco. El que vea fuera de foco es que no ve. Ver fuera de foco es ver una foto desenfocada, uno viendo bien. Entonces aquí la cuestión sería cómo entra en la mente la idea de fuera de foco. El desenfocado en el mundo griego, el desenfocado en el mundo medieval, hay que ver si es una palabra que tenga sentido. ¿En qué momento entra la palabra borroso, fuera de foco? Y dice, a este autor pinta el fuera de foco viendo fuera de foco y una tecnología óptica de por medio, sin lentes de por medio, pues esto sería imposible. Así que bueno, va pasando por otras imágenes, esta no la refiere él, pero yo la pongo, es Miguel Ángel, y son distorsiones ópticas en las cuales, pues sin el uso de lentes, y ahora hay que agregar de proyecciones, pues es imposible. Es decir, es de una posibilidad de 1 en 1.000.000 en que aparezca la imagen distorsionada, vista de frente, la que está abajo en la presentación, y vista desde arriba, vista desde el suelo, pues las imágenes se ven correctas. Todo este mundo de ilusiones, y pues bien, empieza a hacer un análisis. De hecho, bueno, es una viva recomendación al conocimiento secreto, pero empieza a mostrar cómo tal vez este uso de la técnica, visto desde nuestro punto de vista, se puede desvelar porque nosotros estamos acostumbrados a ver montajes hechos en Photoshop, a hacer montajes fotográficos, así que uno puede ver desfases en donde los personajes no se miran directamente, simplemente porque nunca fueron pintados uno al lado del otro, donde la mano es muchísimo más grande que este canasto con frutas. El canasto con frutas está un poco como, tiene una perspectiva diferente a la perspectiva desde la cual está vista la mesa, y pasa por cuadros de Caravaggio, sobre todo, en donde unos jugadores de cartas se hacen trampas, pero nunca se miren entre ellos. De hecho, es como cuando uno abusa de los efectos especiales, que años después dice, ahí hubo efectos especiales, pero en el momento uno estaba tan emocionado que solamente tenía que continuar haciendo imágenes. Así que todo va a pasar por esta historia por un lado, el uso de lentes, entonces de cámaras y proyecciones. Por un lado, aparece la idea de, pues, este principio, y ese es el rodeo técnico. Y pues bueno, de hecho, es que la relación con la técnica puede pasar por muchos autores y diferentes momentos. Este tal vez sería el clásico, y este artefacto, digamos que es la clave, casi que en cualquier historia del arte, pero no, en las historias del arte no se cuenta tanto. La historia es de la aparición del espacio, de la imagen realista, ilusionista, clásica, se le relaciona con el punto de fuga, con Brunelleschi y sobre todo con la perspectiva, ¿no? Y a veces aparece referenciada esta idea de la cámara oscura, pero no es desconocida. Él dice, igual, ¿dónde están las cámaras oscuras? La de Reynolds se encontró, aparece como engavetada en un libro que se abre, pero no están las historias, y además dice, también son competencias entre talleres
Pero todos sabemos más o menos esta historia de la cámara en la que la luz transporta la imagen del mundo a un fondo plano. Y es la naturaleza de la luz. No hay chips, no hay electricidad, no hay nada, sino que cuando un dispositivo, oscuro, aísla un haz de luz, la luz transporta la imagen del mundo, la proyecta, la pone en la otra cara invertida. Y digamos que aquí tendríamos diferentes episodios o momentos con respecto a este artefacto. Y es que, pues, en efecto, esto es lo que uno le enseñan si hace un curso de fotografía. Lo hacen hacer una cámara casera en donde uno coge una caja de zapatos, abre un orificio y uno sabe qué es lo que está pasando ahí adentro, pero ¿quién ha visto esa proyección? Es decir, en teoría es claro que la luz forma proyecciones. Entonces digamos que aparece este orificio y es un principio que aparece en Grecia, pero es hasta el siglo XVII, no XV, XVII, en donde hay historias de la utilización de la cámara oscura. En la enciclopedia aparece registrada la cámara oscura diciendo que es un artefacto que pueden utilizar los que no dibujan bien para dibujar bien, pero pues tampoco se le da tanta importancia a la cámara oscura. Pero digamos que empieza a entrar esta historia de la posibilidad de proyectar en el campo de los grandes pintores del mundo clásico, y a David Hockney le han criticado esta teoría en la medida en la que uno como va a corchar a Caravaggio y Rubens diciendo que calcaron porque usaban cámaras oscuras, pero él quiere llegar a ese montón de signos ópticos en el espacio plástico clásico, en la imagen clásica. Entonces pasa por Vermeer, pasa por Jan van Eyck, mucho antes en el tiempo. Toda esta historia comenzaría por acá. Y pues digamos que de nuevo, aquí aparecen en estas imágenes del norte de Europa fragmentos como fotográficos mezclados con fragmentos que no. Ella, la Virgen, parece un muñeco de cera, ellos mismos parecen muñecos de cera, pero la tela no, el piso. Aquí no tengo un acercamiento a ese tapete es casi que pelito por pelito, es decir, esto es ya un nivel de realismo que uno tiene que imaginarse el taller de Jan van Eyck no como el atelier de Van Gogh, sino como un MGM Studios en Hollywood. Es realmente lleno de capital, de utilería, asistentes, científicos, es decir, algo muy, muy, muy montado. Pero se ven cosas, es que, bueno, aquí hay que dejar temas por fuera, como por ejemplo, porque los niños siempre parecen adultitos. Los niños, si estamos hablando de la posibilidad del realismo, cuando hacen bebés, los clásicos los pintan como adultitos reducidos, y bueno, tal vez el niño Dios es el que menos lo ponen como un bebé. Pero bueno, piensen en la tela, cómo cae la tela, como el brillo de los brillos en la tela se pliegan con la tela, y él pregunta ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Con Jan van Eyck sí que estamos en el paso de la Edad Media al mundo clásico, ahí sí estamos en el corte, es el contraste entre esos dos mundos, porque con Van Eyck, qué pena, con Caravaggio, con Vermeer, pues ya han pasado ciertos siglos, pero aquí es de entrada, dice 1436, y ahí está ese corte en donde antes no encontramos ese nivel de realismo y de pronto aparece, y no aparece como de la noche a la mañana. Vuelvo a la imagen de Vermeer, ya la había puesto hace un momento, así que nos dice, bien, y aquí casi que estoy como terminando con la historia del conocimiento secreto con respecto al rodeo técnico, que pasa por la intención por copiar cosas, la intención del ilusionismo, de producir la ilusión del mundo real, y que aparezca la perspectiva tiene que ver con eso, que aparezcan objetos como este tiene que ver con eso. Él dice, aparecen unas retículas a partir de las cuales uno puede copiar el mundo exterior, tratar de ser fiel al mundo exterior, pero es que el nivel de los brillos y del candelabro de Jan van Eyck, que tal vez es el primero de los cuadros que arrancan con este nivel de realismo, desde el punto de vista de Hockney, pues no, es imposible de hacer con una retícula o a mano, sino que este señor tenía que estar viendo los brillos antes de pintarlos. El problema es que estos brillos, el momento, es la posibilidad de proyectar solo aparece hasta el siglo XVII. O sea, para ser claros en este punto, vuelvo a la imagen de la cámara oscura, que aquí se ponga un lente, en este orificio sea posible poner un lente, eso solo va a ser posible hasta el siglo XVII. O sea, solo en el siglo XVII aparece la posibilidad de armar una proyección
nítida, clarísima, y sobre todo donde se pueda meter a alguien dentro de este cuarto. O sea, cuando aparece la tecnología óptica, la mano entra en la cámara. Antes de eso, digamos que está el principio de la cámara oscura, pero nadie podría meterse a calcar. Tal vez una de las ideas dentro de este autor no está tanto en decir que calcaron y que tenían la posibilidad de proyectar, sino la primera consideración técnica con respecto a todo esto es que hay que haber visto primero una imagen hecha por la luz para concebir para tener la idea de que en un plano bidimensional se puede producir la ilusión del mundo tridimensional, y que en el momento en el que los artistas vieron eso, dijeron, tengo que usarlo. Y no es porque esté diciendo, los Corché pueden ser tan realistas porque calcaban, sino que una vez aparece la posibilidad de proyectar, hay que utilizarla, y también hay que alejarse de ahí, pero digamos que continúa en el rodeo técnico. Así que siglo XVII aparecen los lentes. Bueno, Vermeer estaba en Ámsterdam, en una cuadra donde había también un pulidor de lentes, alguien que estaba en el trabajo de la invención del telescopios, microscopios, y este tipo de realismo aparece. Pero con Jan van Eyck estamos en el siglo XV. De ahí es donde David Hockney empieza a preguntar cómo aparece ese candelabro 200 años antes. Y su descubrimiento es que con espejos, cualquier espejo realmente que amplifique, como con los que nosotros nos afeitamos, o las mujeres se maquillan, o sea, espejos cóncavos que amplifiquen la imagen, se producen proyecciones. Así que esta es una reproducción del candelabro que él hace en su estudio. Este es un espejo, y aquí aparece una proyección que dice que para que aparezca enfocado ese candelabro, toca poner el espejo a cierta distancia, y la proyección tiene el mismo tamaño que el cuadro de Jan van Eyck. Así que nos dice 200 años antes de la cámara oscura, como tradicionalmente se conoce, proyectaron con espejos. El punto no está en que usen y abusen de los espejos, sino en que entra en la cabeza una imagen realista, la idea de copiar la realidad, y puede que después no se utilicen espejos más. Puede que alguien llegue al taller de Jan van Eyck y vea el cuadro y nunca ve la tecnología óptica, pero ya ve el candelabro, pues va a querer hacer algo así. Así que empieza a ser como un secreto a voces, o como una intención que empieza a ser un lugar común. Un lugar común que todo el mundo empiece a querer ser realista. Así que el mundo del arte clásico no puede reducirse a copiar el mundo igualito, claramente. Pero el rodeo técnico sí tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esta posibilidad técnica aparece, y aquí pongo una foto del libro El conocimiento secreto, en donde aparece un personaje afuera, en un medio muy luminoso. Tiene que ser muy luminoso porque solo la luz hace que la luz transporte la imagen del mundo a un medio interior oscuro. Y aquí aparece la proyección de este personaje, en donde él empieza a hacer su dibujo, y también hace una serie de dibujos a partir de esta técnica que dice, bueno, la descubrí porque no la veo en ninguna historia del arte, nadie que conocíamos sabía, y él con otra persona que se llama Charles Falco elaboran esta historia de espejos proyectores. De hecho, si ustedes tienen espejos amplificadores, si tienen una muy buena luz exterior y una pared más o menos plana, pueden buscar el ángulo hasta llegar a poner los edificios que tengan al frente, y aparece de pronto una proyección invertida a color en movimiento. Y él dice, pues bien, aquí tenemos una maravillosa proyección a color de una torre afuera. Aquí el medio exterior es tremendo, se ve muy luminoso, y habría que ver el lugar de las ventanas en los cuadros clásicos. Todos los cuadros de Vermeer tienen una ventana, y si no aparece la ventana se ve perfecto donde entra la luz. O las Meninas de Velázquez, está la ventana a un lado, siempre aparece una ventana como inflando el espacio, desde donde entra una luz que infla el espacio. Así que aquí afuera es una torre y aparece esta proyección. Bueno, digamos que de nuevo, pasando por debajo de un túnel en Venecia, proyecta lo que está afuera
con un espejo y dice, bueno, si es, ¿dónde están las historias de estos espejos? Pero es que yo no le estoy poniendo en las manos a Jan van Eyck algo que él no haya podido tener, ni tampoco la punta de lanza de la tecnología de la época está pasando por las manos de estos señores. Y yo no puedo ser el primero que haya cogido un espejo, haya puesto un candelabro y haya coincidido con el tamaño del cuadro. Aquí aparece la proyección hecha con espejos de una armadura, y esta armadura, pues de pronto que uno se mueva y los brillos no se mueven, dice, esto fue una revolución donde se empezó a trabajar la imagen de otra manera. Y pues bueno, aquí tal vez un buen punto dentro del conocimiento secreto es que si tenemos a Brunelleschi y Jan van Eyck como el comienzo de todo esto, miren que de Brunelleschi se habla como que el que inventa la perspectiva y su invención parte de una maqueta, y nunca se habla de proyecciones. Y en Jan van Eyck no se habla de proyecciones tampoco, se habla de otras cosas, como que es un místico, es un alquimista, es un teólogo, es un sabio, pero la relación con estos lentes no aparece. Y miren que Jan van Eyck es contemporáneo de Brunelleschi, o sea, Jan van Eyck es acá, esto es Jan van Eyck, y ya voy a Brunelleschi, pero pues estamos en el norte de Europa y en el sur de Europa, más o menos al tiempo. O sea, Jan van Eyck nace en 1390, muere en 1441, Brunelleschi en 1377 y muere en 1446, así que coinciden en el tiempo. Y en ese sentido, cuando hablamos de la, no sé si aquí muy rápido con esto, pero sí, de la reactivación de los circuitos de ciudades al final de la Edad Media, quiere decir que una idea, una moda, una técnica que aparece en un lugar se repite en otro rapidísimo. Así que lo que haya pasado por las manos de Jan van Eyck puede pasar por las manos de Brunelleschi muy rápidamente. Así que dice, bueno, en Brunelleschi, en Italia tenemos otra historia. De hecho, el Renacimiento y este mundo ilusionista y realista no se relaciona tanto con los Países Bajos o con Europa del Norte, sino con Italia. Ahí es donde se pone la cuna del Renacimiento, y lo que hace David Hockney es meterse en la Catedral de Florencia. Él está aquí adentro de la catedral, apuntando hacia el baptisterio, pone un espejo y proyecta el edificio. Y aquí, bueno, aquí tenemos un espejo proyector, y son proyecciones muy chiquititas. O sea, miren como este cuadrado, más o menos. O sea, no se puede proyectar un espacio tan grande. Y empieza a notar, a ver, yo veo, ok, sí, correspondencia entre la proyección de Brunelleschi y cuadros posteriores como este de Piero la Francesca, a partir de los cuales nos dice lo siguiente. Podríamos decir que en Italia aparece la idea de punto de fuga, pero ¿qué ha tenido que ocurrir para que aparezca esa idea? O sea, no es una idea que caiga del mundo de las ideas de Platón, sino que hay que haber visto algo antes. Y lo que hay que haber visto antes con Hockney es una proyección. Pero es que el Brunelleschi no está, digamos, cogiendo ningún camino fácil. En las proyecciones no hay punto de fuga, en la vida real no hay punto de fuga. Él ha tenido que prolongar las líneas horizontales paralelas y ver que convergen en un punto, en el fondo de un cuadro, para deducir que si las proyecta, las alarga, pues empieza a armar una imagen totalmente grandísima, sin necesidad de proyectar. O sea, lo que quiero decir en este punto es que los italianos privilegiaron la construcción del espacio en términos geométricos, mientras que los holandeses privilegian la construcción de la imagen a partir de fragmentos y retazos. Aquí, es decir, no hay casi elementos fotográficos en esta imagen. La entrega de las llaves de Jesús a San Pedro, Pietro Perugino, un poquito después de Brunelleschi y de Jan van Eyck, pero es como un espacio abstracto, a partir de un punto de fuga que se abre todo un espacio. Esta es la historia que más o menos todos conocen, pero él dice, tuvieron que haber visto algo antes, y algo antes es jugar con proyecciones, pero ya espero que quede medio sentado que el mundo de las proyecciones también es un mundo del que hay que alejarse, del que hay que sacar algo para salir de ahí. Las proyecciones son lo que va a querer luego el que haga el encargo. Bueno, lo que va a ocurrir en Italia es la construcción de un espacio, y lo que va a ocurrir en Holanda, en Bélgica, bueno, en los Países Bajos, es
como un collage de pequeñas proyecciones. Miren que aquí de nuevo todo aparece como cayéndose, los objetos cayéndose de las mesas, de nuevo el suelo con efecto de rampa, pero si uno hace un zoom a alguno de los objetos es con cualidad fotográfica. El zoom de esos vasos, pues los brillos, no, es real, es una fotografía hecha a mano. Puede que no les interesa la visión de conjunto, sino la forma de fragmentos, y a partir de ahí construyen escenas en donde todo está visto de cerca. Es decir, allá el piso tiene los detallitos como si uno tuviera el ojo al frente, los tipos que están allá asomados por esa ventana tienen una visión próxima, así aparezcan en el espacio como lejos, aparecen como vistos de cerca. Así que esta historia de la técnica, digamos que es como un punto por abrir, y es que un gran rodeo en donde aparece una intención frente a la imagen, también la idea de producir una ilusión, y que podríamos decir que el ilusionismo es pues una tentativa de Occidente con la imagen bien característica, la realidad virtual, o más bien la realidad aumentada, o meterse a una película 3D o 4D donde ya la silla se mueve, pues eso sí, producir una ilusión, ya ponerse esos trajes y bueno, las gafas de realidad virtual, que la gente grita porque ve que se bota por una montaña rusa, la ilusión, digamos, es vigente, cambia. Y durante estos 500 años, digamos que tiene una historia bien especial. Así que, digamos que en esta parte está la cámara oscura, que empieza en el siglo XVII, pero 200 años antes comienzan los lentes, los espejos, las primeras fuentes tal vez de proyecciones. Pero no hay que olvidar que el que formula el principio de la cámara oscura es Aristóteles. O sea, Aristóteles también, Euclides, creo. Yo he tratado de buscar las referencias concretas y no aparecen, pero dicen los griegos, y que Aristóteles describía una cámara oscura, hablando de qué ocurría con una proyección, qué ocurría con la imagen. Bueno, si los griegos hablaban de eso, es porque también vieron una, pero la historia del ilusionismo se cuenta en el mundo clásico. Como quiera que sea, espejos proyectores 200 años antes de la cámara, como la estábamos viendo hace un momentito, y de ahí en adelante una historia que tiene pues muchos altos y bajos, cambios, pero hay que repetir que estos pintores clásicos no son artistas porque copien bien el mundo real. Simplemente están utilizando una posibilidad, es decir, están digamos que nadando en el mundo de la luz y de la óptica, pero ninguno de estos autores va a tener que ver con... O sea, Caravaggio no copia el mundo real, está inventando una realidad compositiva, pero no está copiando solo eso. Pero estamos como en la parte del rodeo técnico, en donde en el siglo XIX aparece la cámara fotográfica. 1836 u 8 aparece la heliografía, el daguerrotipo, y digamos que aquí la ilusión va a ser de otro orden. Es decir, en el mundo clásico es desde el punto de vista del espacio, producir la ilusión espacial, y a partir de la cámara fotográfica, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, pongo un daguerrotipo, imágenes de Talbot, Fox Talbot o Daguerre, un poco indistintamente, pero son esas primeras fotografías en donde lo primero que uno puede decir, este es el daguerrotipo, ¿no? del anterior. Pues es que esto palidece en términos de realismo al lado de un cuadro de Vermeer. Esto es apenas una cosa granulada en donde por pura manipulación ahorita y familiaridad con la imagen, nosotros ya sabemos que son techos y que esta es la primera fotografía, pero pues al lado de lo que hace Ingres, que los Jacques-Louis David, que pintan generales de Napoleón para que estos señores pusieran esos cuadros en sus estudios, y pues eran fotos hechas a mano, a color, con zoom y borrosos y con todo, y de pronto esto pues claramente va a tocar que pase tiempo para que la fotografía coja mucha fuerza, técnicamente hablando, y también para que se vuelva un arte, porque que aparezca la cámara fotográfica no explica que aparezca un artista fotógrafo, como el cine, el cinematógrafo tampoco explica que aparezca el cine, y los lentes tampoco explican a Vermeer ni a Caravaggio, y aparece la historia más o menos conocida muy conocida, de pintura contra fotografía, pero todos sabemos que la pintura se multiplicó, no es que la fotografía hubiera acabado con la pintura,
pero esas historias están, ¿no? Entonces, pongo algunas imágenes de fotografías más o menos, pues, el destino que empieza a tener la fotografía, ¿no? Muy rich, empieza a hacer análisis del movimiento, geniales. Creo que hay una historia sobre el gobernador, un político, un gobernador, si no estoy mal, en California, que apuesta $25,000 con otra persona para ver si los caballos ponían todos los pies sobre el piso o no cuando corrían. Y muchas pinturas de caballos anteriores a la aparición de estos estudios los pintan con las cuatro patas como si estuvieran volando, ¿no? Las cuatro patas en el aire. Y gana, no sé quién de los dos decía que sí, que siempre tiene una pata sobre el piso, pero aquí lo que hace este autor, muy Bridge, es, pues no puso a correr ese caballo en una... O sea, $25,000 es un platal. Si hoy es un platal, pues en 1925, la apuesta, bueno, para poder hacer esta apuesta, muy Bridge lo que hace es poner un montón de cámaras fotográficas con cuerdas que el caballo va activando a medida que va corriendo. No es una sola cámara, son 20 cámaras, 30 cámaras que el caballo va pasando y activando cámara, va activando el clic de cada cámara a medida que va rompiendo los lazos porque va corriendo. Y bueno, digamos que empiezan a aparecer, esa sería como otra historia, lo que va a pasar con la cámara fotográfica y otra ilusión, pero a mí me interesa es la de la pintura. Hockney dice, bien, los artistas clásicos no solamente copiaban el mundo real, y es lo mismo que pasa con la fotografía, también tienen que contar historias. Esta foto, los dos caminos de la vida, pues ponen, digamos, no sé, 20 personas ahora ahí, ninguno estuvo al lado de nadie. Eso es una foto que se hizo a partir de la sobreposición de negativos, así que luego el fotógrafo juntó 20 personas, pero no quiere decir que reunió 20 personas, y eso mismo hizo Caravaggio, Rubens y todos los que ponían un montón de personas en sus composiciones, pero ¿cómo las ponían? Bueno, aquí él ya pasa por este lado técnico. Es importante en este punto, para terminar casi, si no estoy mal, es que cuando aparece la cámara fotográfica, aparece pintura como la de Van Gogh, ¿no? Van Gogh, que se conectaba más con el pantocrátor medieval que con la imagen clásica, realista, pero también tenemos pintores que sí que se inspiran en la cámara, en la imagen fotográfica, y a Hockney le parece deshonesto. Dice, esto es, aunque este autor se llama Bouguereau, y es un duro, o sea, realmente si uno lo ve desde el punto de vista actual, desde el punto de vista de la imagen digital y no sé, la ilustración y el Photoshop, pues esto es clave, pero él dice, es deshonesto en la medida en la que, pues, este primero se gana todos los salones reales, mientras Van Gogh, Monet y de ahí para atrás, pues son miserables. Más bien son los excluidos, son los marginales y son los que se le están jugando toda. Tal vez él va a la fija, él ya está utilizando, y ahí sí, el negativo de la cámara fotográfica para armar proyecciones, y de pronto empieza a hacer escenas como esta, en donde la deshonestidad no está en como no solamente timar al público, pues porque le está dando lo que quiere y es puro realismo duro, sino que pues esto es la indiferencia de la mujer frente a la ola es notable. O sea, ni siquiera, ella no está en la playa. La ola viene y es un mar muy picado, en donde una persona no puede estar así, tan cerca de un mar picado, y menos sin mirar el mar picado, y la playa es una mesa disfrazada de playa porque es el ángulo recto de la mesa, y eso que estamos hablando es un pintor gigante. Bouguereau es tremendo, es buenísimo, pero en todo caso, desde el punto de vista, pues yo me quedo con Van Gogh, o yo no sé, pero él la pasa, esta mujer, a diferentes espacios. Al final de su conocimiento secreto, él dice, ella puede estar en una carrilera de un tren, o en una mesa de por ahí, o en un potrero, y es indiferente frente al tren, o al potrero, o a la mesa, simplemente está congelada. Esto ya no es Hockney, pero yo digo que el ilusionismo pasa por este tipo de historias en donde se abusa de la técnica, y aquí, pues en los 90s, esta imagen se manipuló y pasó, pero pues se cogió rapidísimo, pero hoy, ya que 20 y pico años después, pues uno ve los patrones y dice, esto no, pues claramente está manipulado, no tiene ningún sentido que uno utilice la técnica de esta manera. Pero
eh, es ver las cosas retrospectivamente un poco. Él dice, nosotros podemos pensar a Bouguereau como nosotros hoy conocemos el Photoshop, y nosotros podemos pensar a Jan van Eyck y a Vermeer como nosotros hoy utilizamos la fotografía. Y bueno, aquí pongo otro Bouguereau, simplemente porque hay que decir que es un gran pintor, no solamente pasa por la mirada de Hockney, sino que es tremendo, pero también Juan Luis Falero. Pero pues son imágenes que de una u otra manera son como ilustraciones. Aquí sí entra una trama, son las brujas, entra la historia, entra como algo totalmente referido pues que es muy referible al lenguaje lógico discursivo. Esto está como ilustrando un texto, ¿no? Sin embargo, estas imágenes clásicas casi que todas son religiosas. Hablan de descendimientos de la cruz, ascensos de la Virgen o asunciones de la Virgen o últimas cenas, pero no se reducen a eso. Claramente es como si estuvieran utilizando a San Pedro y a Jesús como pretextos para algo más, no solamente ilustrar la Biblia. Aquí sí es como una ilustración halloweenesca y genial, y yo estoy viendo en los estudiantes de artes hoy que son muy dados a la ilustración. O sea, más que meterse a la onda Francis Bacon y lanzarse contra el lienzo a ver cómo rebotan, es ser muy ilustradores, y pues no hay que descartar nunca la potencia de la ilustración porque puede ser genial también, pero no en esta historia. En esta historia más bien es la muerte del arte. Y bueno, si vamos hacia atrás, solo tendría que decir dos cosas. Bueno, la primera ya la estaba diciendo hace un momento, y es que en ninguno de estos autores se ha tratado, clásicos, de copiar la realidad, sino que estamos hablando más bien de un contexto en donde claramente está la óptica. Que aparezca el género del autorretrato es nuevo. Entonces está Caravaggio y sus autorretratos, o Velázquez y su retrato, que sí, esto no ocurre nunca. Donde solamente los espejos eran muy caros cuando aparecen, ¿no? Siglo XVII, o sea, autorretratos. Bueno, esto estoy mostrando. Rembrandt, con estos grabados que se hace haciendo caras, pues claramente tiene un espejo al frente y está molestando. Aquí pues no es un espejo que aparezca como un conocimiento secreto, sino es como un conocimiento, como un medio luminoso. Este señor, no voy a recordar el nombre de este señor, Vittorio Storaro, es un productor de imágenes de Hollywood, o sea, estuvo en Platoon, trabaja con Scorsese, con Coppola, y le gusta Caravaggio, y está haciendo esta exposición sobre el llamado de San Mateo. Pero a mí lo que me interesa es que la luz del cuadro entre en el auditorio como entra la luz del cuadro entra en el cuadro como entra en el auditorio. Es decir, es la misma luz, la que infla el mundo del espacio plástico clásico, que la que infla nuestro mundo y nos permite vernos entre nosotros, y es a partir de ahí que, y esa sería como la pequeña idea de ese texto, que pues no sé, es que hay que ver cómo, si es claro, si sirve para la revista, y es que lo que va a pasar en esta época es que la pintura como que se encarna con la luz, se acopla con la luz, o sea, la pintura es opaca en esencia, y a partir de sus mezclas empezar a producir, abrir un mundo óptico y luminoso, pues eso es parte ya de la vida del espíritu, no tanto de la copia técnica. Y bueno, imágenes como las tejedoras de Velázquez en este caso, que está contando una historia griega que aparece acá atrás en un tapiz. Es la transformación en araña de un personaje griego. Bueno, hay que recordar luego la historia mitológica griega que está ocurriendo acá atrás. Pero estas hilanderas y esto, o sea, es una realidad compositiva que no tiene nada que ver con la simple copia del mundo exterior, que es simple, bueno, digo simple porque ¿quién vio esa proyección? La vio Velázquez, la vio Caravaggio, la vio el rey, el que hizo el encargo, pero nadie más. ¿Cómo se divulgan esas proyecciones? Así que uno se imagina a esos autores trabajando así. Y lo último que tengo por decir es que en el mundo, habría que preguntar entonces quién fue la primera persona que vio una imagen hecha por la luz. O sea, si estamos hablando de que es parte de su naturaleza transportar la imagen del mundo, un plano. Hay relojes, hay gnomones, ese es chino. Me falta que sea explícito un orificio a partir del cual la imagen del sol aparece acá, y tal vez aquí no hay un espacio oscuro, un medio oscuro, sino solo la fuerza del sol puede pasar su imagen al otro lado, y a partir de ahí se hacen estudios de eclipses. Pero los chinos, sabiendo que la luz es imágenes, nunca tuvieron un proyecto ilusionista.
van por otro lado. O sea, la imagen china es caligráfica y es mucho más caricaturesca si se quiere y de hecho puede ser mucho más viva que una imagen como congelada tipo Canaletto en los chinos. Pero bueno, lo que, lo que pasa es que este mundo de imágenes como proyectadas aparece desde Grecia de una u otra manera. Es decir, en Grecia uno encuentra que a partir del contraste entre lo claro y lo oscuro, los puntos correctos de brillos se generan las imágenes y también aparecen competencias entre pintores para ver quién engaña más. Tal vez aquí no aparece la figura del artista. Platón, nadie habla de los artistas, pues ninguno de los filósofos griegos habla de los plásticos griegos como artistas, tal vez sí de sus trágicos y poetas, pero de los que hacen imágenes, arquitectos y pintores son como zapateros y herreros, pero los pintores no están pensando en si Platón, ¿qué piensa Platón para hacer lo suyo? Y podríamos decir que estaban viendo, o sea, tenían que haber visto que la luz hace imágenes para querer hacer una imagen ilusionista. Es decir, estos brillos, los contrastes entre lo claro y lo oscuro, estos puntos de luz. Voy a poner una imagen que es estos cuadros, estas imágenes funerarias de Alfa Jung en Egipto, pero ya cuando Egipto es provincia romana, pasa por como imágenes intempestivas, es decir, son como injertos de imágenes renacentistas en el mundo clásico, en el mundo antiguo. Esto es siglo I después de Cristo, está más o menos ahí, y esta nariz, la boca, los ojos, esto es imposible no concebir, haber concebido una imagen así sin haber visto primero que la luz las forma. Es decir, tal vez no se puede meter la mano dentro de la cámara, pero se pueden ver y decir yo quiero hacer eso y empezar a jugar a eso. Y se empieza a aparecer pues un proyecto ilusionista muy, muy antiguo, ¿no? Estas imágenes de Pompeya, estos frescos de Pompeya, que de nuevo no producen la ilusión del espacio, pero sí de los objetos. Los objetos a partir de claros y oscuros, de luces y de sombras, pueden ser escenas. Esto era puro entretenimiento, ¿no? Por eso el arte y los lugares comunes. Hay que ver la relación entre los artistas, las proyecciones, pero también los encargos. El que encarga quiere verse como una proyección, quiere ver su imagen fijada, pero ahora colgada en su espacio. Así que esto pasa por los lugares comunes, los encargos, el entretenimiento, el cliché. Y ahí de una u otra manera aparece este mundo de autores. Esto pues aparecía en las casas romanas de los ricos para amenizar sus fiestas, ¿no? Simplemente poner personas de escala natural para que parezca que haya más gente. Y ya. Y aquí estas imágenes como inventadas, pero si ustedes hacen una mancha con carboncillo mala, cualquiera, y le sacan con borrador punticos y brillitos, va a adquirir un carácter bien hacia el frente. La forma avanza hacia uno cuando uno con brillos saca las cosas. Así que ahí pueden ser escenas, esta imagen un poco imaginaria, pero desde que se pongan brillos puntuales correctos, hay ilusionismo. Y brillos puntuales correctos no hay en Mesopotamia, ni en Egipto, ni en el Paleolítico, ni en ningún lado, solamente en Grecia y después de la Edad Media, con Jan van Eyck y hacia adelante esos autores, hasta que con el mundo de los modernos eso se acaba. Y bueno, creo que paro ahí, porque en el siguiente episodio tiene que ver ya con la entrada de tipos como William Blake, que conocen este mundo de imágenes, pero ya miran es para adentro. Es decir, ya hay un giro de la atención, un giro hacia el alma, hacia la fantasía, hacia la imaginación, hacia otro lado muy diferente. Este señor se orienta más bien hacia los manuscritos medievales, quiere acompañar textos con sus imágenes e ilustra sus poemas. Podríamos decir que una segunda parte de esta historia es las tentativas individuales que se alejan de la producción de ilusiones, pero en ese contexto. Entonces, bueno, paro ahí en este punto para no alargarme tanto, pero digamos que en principio presento un texto en donde ese tema es el central. Voy a parar de compartir pantalla en este punto. Nada, muchas gracias, tremendo, tremendo, tremendo. No sé si Ricardo quiera empezar diciendo algo frente a todo. Que es un tema
Que le ha metido una investigación, pero aparte de la investigación, se nota que hay pasión. Yo estaba en problemas con la técnica, Eh, con estos videos y todo eso. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero sí es la relación con medios técnicos y la creación de por medio y eso. Claro, qué pasión, sí. Mm. ¿Usted se vale de Videobeam o de otros equipos tecnológicos para pintar? No, 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 no. Sí. No. De retículas, muchísimas, pero no en esta parte de mi trabajo, que pues ya es de los últimos 5 años o 4, digamos, que quise salir de las referencias al mundo real. Cogía la foto y la reticulaba todas y después la pasaba. Sí, luego armé una pequeña presentación de cosas así como realistas, pero, pero igual había técnica, claro, no, pero igual yo no tengo ningún problema con proyectar, o sea, como si tener, digamos, un videobeam y utilizarlo, no tendría ningún problema. No, no, lo digo es porque pues hoy en día todos esos son recursos que facilitan, o sea, así como una máquina le ayuda a uno a talar un árbol que se moraría 3 días haciéndolo con un serrucho, En este momento mi problema, algunos de los recursos. Pero espera, o sea, digamos, bueno, aparte de esa pregunta que tenía por ahí, me parece que de todas formas la pregunta que siento que está ahí como latente es como qué es la luz, que digamos ni siquiera en la física se ha solucionado eso, para unos es materia, para otros es onda, para otros puede ser otro tipo de cosa. Y a partir de esa cosa, pues siguen haciendo teorías y suposiciones. Pero entonces la imagen que produce la luz me parece que siempre está ahí presente. Usted se da cuenta de cómo se infla un espacio, cómo se crea un plano, cómo se proyecta, cómo cae, cómo sube, cómo va. Y esa idea es clave. Lo mismo que me parece clave, digamos, la presencia del cubismo, como usted bien lo puso de prólogo, o sea, no, que no es copiar, ni tampoco, sino cómo es darle privilegio y vida a los fragmentos. Entonces, esa idea me resonó, me parece que por ahí también hay una búsqueda. Pues ya después, bueno, nos fuimos a los ejercicios de la planimetría del medioevo, el arte. Esos lugares comunes que no son tan comunes, como la ilusión plantea, como la pintura plantea una ilusión que genera preguntas, pues para el espectador, desde esa arrogancia romana de querer ver más lleno su espacio o más vivo, a ese detalle griego, a esa armonía griega sí, a esa armonía griega que hay ahí. Y pues siempre está la pregunta, como si el arte verosimilitud o no verosimilitud, pero en el fondo aquí lo que creo que está proponiendo su investigación es cómo la luz juega con el mundo, se adueña, produce formas, eh, vincula. Bueno, sí, digamos como que me gusta mucho, me gusta mucho su trabajo, me gustaría también verlo en texto, pues porque así puedo llevar como claro. más organizadamente mi cabeza que tuvo un viaje por la pintura, por la fotografía, por los problemas que plantea eso. Y, y no, gracias. A mí me parece que vale, que tiene cabida y Claro. que ojalá llegue y descienda a la revista. Sí, tengo dos cosas con respecto a lo que voy a decir. Lo primero, con respecto de la técnica y eso, o sea, mi problema ahorita es con el editor de video, más que con los proyectores o los videobeams y esas cosas, sino que tengo unas posibilidades técnicas y a partir de ellas esos dibujos cobran vida, pero es la vida que conocen, que me da la técnica.
no sé, si supiera más del programa que estoy manejando, de pronto me querían mejor. O si no supiera nada, de pronto también, no sé, más macheteado y más... O sea, hay una relación con un medio técnico, pero entonces digamos que aparece como un primer tema. Y lo otro es qué es la luz. Bueno, aquí la tesis a grandes rasgos es que la luz es el espíritu. O sea, desde el punto de vista de los creadores que la cogen y empieza a ser parte desde el alma. Es los altibajos del alma, la vida del alma y no tanto la copia del mundo. Es un posicionamiento que aparece a partir de la luz. Bueno, no sé cómo decirlo mejor ahorita, pero es el alma, es el alma. Y, pues sí, gracias Ricardo. Yo voy anotando y voy viendo cómo integro las cosas. No, igual ya se lo habíamos dicho, o sea, cuando nos presentaba el trabajo, usted tiene un ojo que, así como decía Paul Klee, o sea, el arte produce visibilidad y yo estoy convencido de eso, pero visibilidad en el sentido que genera dudas, genera conocimientos, y usted se atreve a ver no simplemente lo que está de primer plano, que también todo lo que hay alrededor de eso. Pues que ahí es donde entra ya más nuestro mundo, que sería el mundo como de la ficción, de lo que se cuenta, de lo narrativo que puede llegar a ser el color, los cuadros. Y bien, o sea, no, de verdad, bien, bien. Chévere, chévere. Voy a poner el texto que lo paso en correo y voy a mandarles también pues el conocimiento secreto, porque es Eso, increíble. Es un libro, ¿no? Es un libro, pero él con la BBC de Londres hace, pues siendo Hockney, pues un tipo que le abren el baptisterio y le abren la catedral y le abren lo que quiera, porque pues es Hockney. Entonces el tipo hace sus experimentos como quiera, pues es mejor que el libro porque pues él nos muestra, coge y los lentes y dice esto proyecta así y realmente es mágico. Si uno lo ve como de ceros, diciendo uno por qué ve, uno por qué llega una imagen a formarse así. Y es muy, muy claro, es un viejito encantador de Hockney. A mí me gusta mucho. Santiago, yo qué te cuento, nada, primero gracias, fue un recorrido, digamos, a través de otra cámara oscura, supongo. Entonces, nada, muchas gracias. A mí me surgieron muchas ideas y curiosamente, en medio de algunas preguntas, tú mismo en parte las respondías. Las respondiste sobre todo al final. En cierto modo siento que la tesis de Hockney, por lo menos así como tan por encima como me llega, eh, pues parece irrebatible, ¿no? Como en algún momento Brunelleschi, Jan van Eyck, sucede algo. ¿Qué pasó, no? Sin embargo, y yo estaba pensando precisamente en esas imágenes de Pompeya, de la antigua Roma, quizá no tan solo. Entonces, ¿me va a permitir compartir pantalla? Entonces, listo. En este momento no estoy mostrando nada, creo, Ok. pero está bien. Nada, hay un bello, aunque extensísimo poema de Federico Schiller que se llama Los Artistas, de Kunster. Y muy bellamente trata esto, como idea presente mucho en los románticos, pero cómo fue el arte la maestra de la humanidad, ¿no? Y cómo fue en realidad, dice Schiller, la naturaleza la que le enseñó al hombre con esos reflejos de su propio rostro en el agua, con esas imágenes que reflejaba la hoguera. Y entonces inevitablemente pensé en Platón y la caverna, eh, en estas imágenes que se reflejan, ¿no? Eh, y que parecen en el mito de la caverna llegar a sustituir la realidad, ¿no? Porque ellos creen adentro que esa es la realidad. Eh, Bien distinto, pero me encanta esa imagen del Goya con la pintura negra y esos reflejos, ¿no? Precisamente las pinturas
es un ilusionismo de otro orden, pero bueno, pensé también en ese orden en Zeuxis, ¿no? El de las maravillosas uvas que los pájaros tomaban por reales y que ya incluso en ese tiempo de la antigua Grecia, donde el artista tiene nombre, Zeuxis, Sófocles, Píndaro, Safo, llaman un poco deshonesto a este arte, ¿no? De la reproducción exacta. Pensé, bueno, ¿hasta qué punto esto es... ¿Había un nuevo conocimiento de eso? Tú lo hablas entre los griegos, pero digamos, el verse en el agua de Narciso que se enamora de su propio reflejo, pero este es un fresco rumano de los mismos que tú nos mostraste en realidad, eh, con el uso del espejo, ¿no? Fíjate que la arquitectura sagrada tiene siempre presente la luz y es muy probable que haya orificios, orientaciones donde la luz entrara precisamente en el solsticio, equinoccio, todos estos momentos, y que quizá la imagen de la cámara oscura no fuera tan extraña porque se sabe de orificios diminutos en espacios oscuros. Eh, pero bueno, me preguntaba, y esto no rebate para nada, digamos, lo que se propone, porque en efecto el arte de Brunelleschi y Jan van Eyck está sucediendo algo que no había ocurrido antes, aunque quizá hubiera espejos y hubiera conocimiento de la luz y de los astros, no sé cómo decirlos, pero pensaba un poco en las imágenes que tenemos en nuestros sueños, eh, como un primer referente de reproducción de imágenes, podría uno hablar de alucinaciones y eso también, del uso de enteógenos, de sustancias psicotrópicas productoras de visión que sin duda están relacionadas con Pompeya y los misterios, ¿no? Yo antes de que tú los trajeras, inevitablemente pensé en estos detalles que tú después los trajiste, digamos que maravillosamente. Eh, Pensé en ese sentido también que el mundo del Platón y las ideas es también un lugar donde está el primer modelo y que genera como en la caverna, la sensación de que este mundo es reflejo, ¿no? En la India se habla de Maya. Y después pensaba, bueno, estaba Descartes que pensaba en esta res extensa, pero bueno, esto es anterior. Eh, También pensaba en los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que es posterior, pero en donde los ejercicios de la oración meditativa, que no contemplativa, funciona a través de la reproducción interior de imágenes de la pasión, de los llamados misterios, y bueno, ¿no? Lo que siento es que es un terreno bien interesante, que como texto sin duda podría tener lugar, no sabría cómo no podría tener lugar, bien sea dentro de un aspecto de la estética, de la filosofía, de el conocimiento secreto, porque también eso está relacionado con cosas de los alquimistas y de cosas que también están con conocimientos también iniciáticos, por así decirlo. Los francmasones, los iluministas, todo eso está presente. Y la maravillosa discusión de este mundo, digamos, del realismo, del Art Nouveau, de los prerrafaelistas, donde contemporáneamente a técnicas reproductoras de imágenes aparecen esos cuadros casi fotográficos, pero frente a ello aparece Van Gogh y otro tipo de arte, ¿no? El expresionismo llega y se va para otro lado. Exacto, como si la necesidad fuera entonces ese, y pues fue lo que leyeron los cubistas, ¿no? Como que
pues, ¿para qué voy a entrar en un museo para ver lo mismo que está afuera? Entonces aparece ese cubismo como también una manifestación del espíritu, ¿no? Maravilloso. La luz es espíritu, porque lo primero que se hizo fue el Fiat Lux, y eso lo pronunció el espíritu de Elohim, eh, como crea el poeta de su propio caos y la página en blanco, hasta que de pronto se dice luz, y ese es no el poema, sino el inicio, la palabra inicial que quizá al final llegue a ser un cosmos después de 7 días, sin eliminar el caos y la oscuridad originaria, sino incorporándola en ese cambio de luz y de tiniebla y día y noche. Nada, me silencio. Muchísimas gracias, Santiago. Sí, muy bien. Yo estaba pensando en que, pues ya que estabas mostrando la caverna de Platón, digamos, y yo estaba hablando de la utilización por parte de los artistas antiguos de pues la óptica, ¿no? Pues, de imágenes, o ese interés en ese fenómeno y los brillos y las ilusiones, pues tal vez solo un mundo que se encuentra con esta competencia entre productores de ilusiones puede producir conceptos para pensar el mundo de la ilusión como opinión, como imagen, como lo falso, el simulacro y situarla. Es decir, es un nivel que aparece con una fuerza también inédita en donde las ideas se están oponiendo a las apariencias, pero no para desmeritarlas, o no solamente para eso, sino también para pensarlas. ¿Qué está pasando ahí? Y lo que ocurre, ahí sí como en el mundo de abajo, pues no solamente son imágenes, duplicaciones, reflejos, sino opiniones y lugares comunes. Por eso, esa idea del lugar común, digamos que se va a ampliar. Eso podemos, yo supongo que después voy a continuar con el hilo de ese mismo tema, porque si vamos pensando en una publicación o algo, pues yo voy a darle y revolver, y eso va mezclando más ideas de las nuestras. Pero claro, aparecen estas historias de Zeuxis y Parrecio, se llama esa historia, sí, aparece ahí me remito a ella, en ese textito, en donde un pintor engaña a los pájaros, pero el otro engaña a Zeuxis, ¿no? Un pintor engaña a otro pintor. Entonces, hay una fuerza en la ilusión, pues sin antecedentes, y bueno, sí, eso, básicamente eso por ahora, desde el punto de vista del... Y eso parece que les inquietó mucho a los griegos, porque cuando Platón habla del arte y llega incluso a condenar ciertas formas, cuando Aristóteles mucho menos, digamos, de una manera más generosa con el arte, parece entender que el arte genera un espacio mimético que es no la que no se puede limitar a la copia exacta, sino que es quizá la reproducción del impulso de la vida, digamos, pero en un espacio que es mimético. Pero también podría llegar a ser, como en Platón, tan problemático para llegar a condenar ciertas formas de arte, ¿no? Fascinante tema, la verdad. Sí, es verdad. Bueno, vamos quedando con puntos por abrir, poco a poco, volver a ellos y pulirlos, ver cómo se integran, no sé. Podemos encontrar ideas y todo, ideas nuevas. Y que la revista debe plantearse no, el sentido no de, bueno, esto sí entra en la revista, sino, bueno, ¿qué revista cuál es nuestra revista en la que va a entrar todo esto, por así decirlo? Una de Puesto, variedades. sí, pues que sea bien Yanaikai, sí. Sí, sí, de China a Zambito. Hay que comparar esta historia del ilusionismo con los rollos chinos, ¿no? Los rollos chinos de estas viajes del emperador, y ahí se copia el espacio, no se copia, se produce de otra manera que no tiene nada que ver con la perspectiva, o es otra forma de perspectiva, pero es lo opuesto, Occidente. Y David Hockney precisamente tiene un estudio pequeño sobre cómo se dañan los rollos chinos cuando en el siglo XVII empiezan a llegar misioneros occidentales a meter la idea de perspectiva.
y de pronto uno empieza a encontrar puntos de fuga en esos rollos que no están hechos para ser mirados de frente, sino para ir de un lado para otro. Es decir, es más como una película de cine que una ventana. Y claro, ahí aparece este mundo chino increíble. Yo no recuerdo cómo se llaman los festivales, ¿no? Tú me lo dijiste cuando estábamos Sí, el empezando a Festival hablar de de Liu todo Qing, no me esto. acuerdo. Sí. También pensé en Proust, porque una de las cosas que le fascinan a Proust en el arte es ese sentido, y desde chiquito aparece este niño fascinado con la cámara mágica, pues que ya era un juguete para los niños, ¿no? Como nosotros con nuestra, y cómo ahí empieza a ver algo. Para él también el teatro es ese espacio de la mímesis, que el arte es otro espacio, pero no es el de trampearlo, no es el de trampear al hombre, sino otro espacio. Curiosamente, María Zambrano dice, el arte es ese casi lujo que se le ha dado al hombre de llegar a creerse creador, porque el resto es, porque el mundo no es así, digamos. Chévere. Es, sí. Muy bueno. El mundo no es así. Pues, sí, pero bueno, el mundo también incorpora eso, curiosamente. Pues yo no sé si Ricardo quiere lanzarse una presentación, o dejamos así por hoy, no sé qué sientan. No, o sea, más bien me comprometo a hacerle algunas preguntas a mi hermana para, sobre algunos artistas que yo sé que de pronto le pueden ayudar a Santiago y se lo mando en estos días. Chévere, muy bien. Pues hagamos Porque eso. ella más o menos tiene y ella, por ejemplo, una de las cosas que me decía, ella una de las cosas a mí me gusta es dibujar, aunque lo hago simplemente por placer y no como no como llevando, ¿qué? Es que les voy a mostrar un dibujo, lo estoy buscando. Y ella me decía que habían cánones que se repetían y tenían que, o sea, digamos, sobre todo para la figura humana. Para la figura humana, el canon no es que la cabeza sea redonda, como generalmente la vemos, sino como una especie de óvalo que termina en punta. Bueno, y lo importante de este caso es que ella me recomendaba hacer ejercicios para figura humana sobre esos patrones, que a uno no le Ok. gustaban, pero después podía solucionarlo. Y yo muchas veces pienso que usted lo resuelve no montándole buenas cabelleras o cosas así, sino les pone un sombrero, A ver, que es muy, sí, que es muy inteligente, digamos, solucionarlo de esa forma. una boinita. Sí, más o menos, pero pues era como una percepción que tenía. Entonces le voy a preguntar a ella, porque ella también sabe de otras máquinas pues, que se han inventado a lo largo de la historia y que son interesantes, que por lo menos yo casi no conocía Claro. y que entonces le pueden servir para eso. Eso por una parte. Me encantó oír. Vale, Felipe, este es un poema corto que quería leerles, no sé, ¿se le mía? Adelante. Hágale, hágale, es el De momento. pocas líneas. Dice, emigrante, el forastero errante hizo un alto en el camino. Cansado agachó su cuerpo como quien dobla una sombra y se hace hermoso dentro de su miseria. Tomó aire para devolvérselo al polvo. Luego, sentado sobre una piedra, todavía caliente, sacudió sus zapatos rotos. Estirando la camisa que parecía papel, jaló hasta donde pudo su columna vertebral y las coyunturas entre ir y quedarse crujían casi como insectos. Ruido que se perdía como la esbeltez de la luz al unísono acierto de cada uno de sus huesos, reducido a las formas de la vida
reducido a las otras formas de la vida y por un instinto de libertad que no encontraba en ninguna de las piedras que había visitado, algo desconsolado, cerró las vistas hasta que salió una tibia sal fuertemente expresiva, cayendo por el musgo de su cara y extinguiendo cualquier destino en este paisaje de fin de mundo que se lo tragaba todo a su antojo. Otra vez. Otra vez y para quedarnos con él. Bueno. Emigrante. El forastero errante hizo un alto en el camino, cansado agachó su cuerpo como quien dobla una sombra y se hace hermoso dentro de su miseria. Tomó aire para devolvérselo al polvo, luego sentado sobre una piedra, todavía caliente, sacudió sus zapatos rotos, estirando la camisa que parecía papel, jaló hasta donde pudo su columna vertebral y las coyunturas, entre ir y quedarse, crujían casi como insectos ruido que se parecía, ruido que se perdía como la esbeltez de la luz al unísono acierto de cada uno de sus huesos, reducido a las otras formas de la vida y por un instinto de libertad que no encontraba en ninguna de las piedras que había visitado, algo desconsolado, cerró las vistas hasta que salió una tibia sal fuertemente expresiva, cayendo por el musgo de su cara y extinguiendo cualquier destino en este paisaje de fin de mundo que se lo tragaba todo a su antojo. Muchas gracias, fuerte. ¿Reciente? No, no, pero lo saqué, o sea, quería leerlo desde la vez pasada, Ok. pero, pero bueno. Tremendo, muy bello, muy doloroso. Pero supongo que tiene también ese instinto de libertad que no tienen las piedras o que creemos que no las tienen. Eh, Gracias, Richie. Sí, muy Eh, bien. Ahí le diría dentro de su miseria o en su miseria, que es una bellísima imagen. Bien. Muchas gracias. Y de eso se trata. Qué bello que estemos acá. Es bello, no estamos solos. Y lo necesitamos. Está muy bien.